Pasemos a resolver el siguiente ejercicio sobre tiro oblicuo. Bien, un atleta que participa en salto de longitud deja el suelo a un ángulo de 20 grados sobre la horizontal y con una rapidez de 11 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tarda en realizar el salto hasta que vuelva a tocar el suelo? ¿Qué distancia salta en la dirección horizontal? ¿Cuánto tarda en llegar a la altura máxima? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? Y obtener una ecuación para la trayectoria del atleta. Entonces, empecemos con el primer punto. ¿Cuánto tiempo tarda en realizar el salto hasta que vuelva a tocar el suelo? Bueno, tocar el suelo significa que la altura va a ser igual a cero si consideramos que el eje X lo hacemos coincidir justo con el suelo y a partir de ahí para arriba sale el eje Y, ¿no? Entonces, tocar el suelo es pedir que la altura sea igual a cero, considerando ese sistema de referencia. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es utilizar la ecuación de la posición en el eje Y, que de manera general es igual a la altura inicial y sub 0 más la componente de la velocidad en el eje Y, B sub 0 I por T menos T sub 0, que es el instante inicial. Acá podemos considerar que es cuando se dispara el cronómetro, menos un medio por G, G es la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, por T menos T sub 0 al cuadrado. Ahora bien, según el sistema de referencia que nosotros estamos utilizando, la altura inicial la podemos considerar 0 metros. Y en el momento en que empieza el salto del atleta, podemos considerar que el instante inicial es 0 segundos, que es cuando se dispara el cronómetro. Otra cosa que vamos a necesitar es la velocidad inicial en el eje Y. Para eso necesitamos la rapidez con la cual inicia el salto, o sea, lo que sería la norma o la longitud o el módulo del vector velocidad inicial, que es 11 metros sobre segundo, y además el ángulo que forma el vector velocidad inicial con respecto al suelo, ¿no? Que en general nosotros lo vamos a tomar, vamos a medir los ángulos desde el semieje X positivo en sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. Bien, entonces, teniendo estos dos datos, estamos en condiciones de calcular la velocidad inicial en el eje Y, ¿no? O sea, la componente cartesiana en el eje Y de la velocidad inicial, que eso va a ser igual a la velocidad inicial, o mejor dicho, la rapidez, la norma, el módulo del vector velocidad inicial, que es 11 metros sobre segundo, por el seno del ángulo, seno de 20, y esto nos da 3,76 metros sobre segundo. Bien, bueno, entonces de esta manera ya tenemos todos los datos para reemplazar en esta ecuación que es bastante genérica, o mejor dicho, más que bastante genérica, es la ecuación general de la posición en el eje Y. Entonces tenemos que el instante inicial es 0, así que el T sub 0 lo reemplazamos por 0, la altura inicial es 0, y la velocidad inicial en el eje Y es 3,76 metros sobre segundo. Entonces cuando reemplazamos en esta expresión, obtenemos, para este caso particular, la ecuación de la posición en el eje Y. Bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es igualar esta ecuación de la posición en el eje Y, igualarla a 0, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es que toque el suelo. Entonces lo que nos queda es una ecuación cuadrática en T. ¿Sí? Nos queda 0 igual a 3,76 metros sobre segundo por T menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por T al cuadrado. Fíjense que si nosotros reemplazamos T en segundos, lo que obtenemos es una altura en metros. Ahora bien, esta ecuación cuadrática la podemos resolver de dos maneras. Una, en este caso particular, es factorizando, sacando factor común T, y la otra es resolviendo esta ecuación mediante la fórmula resolvente, ¿no? Que sería el caso más general, pero no necesariamente el más sencillo, pero bueno, siempre funciona. A veces lo que siempre funciona, en algunos casos no termina siendo el más práctico. En este caso, yo lo resolví sacando factor común T. Pero bueno, ustedes pueden resolverlo de la manera que quieran. Cualquiera de las dos formas deberían llegar a la misma solución. Entonces sacamos T factor común para verificar que al sacar factor común lo hicimos bien. Lo que hay que hacer es distribuir T y ver que deberíamos obtener lo mismo que teníamos antes, ¿no? Entonces, T multiplicado por 3,76 metros sobre segundo
obtenemos esto, y t multiplicado por menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por t, bueno, obtenemos este término, así que hemos sacado bien el factor común t. Entonces, lo que tenemos acá es un producto de dos factores igualado a 0. Entonces, alcanza con que alguno de estos dos factores sea igual a 0 para que este producto efectivamente sea igual a 0. Entonces, de acá vamos a obtener dos soluciones, que es compatible con el hecho que esta sea una ecuación cuadrática, donde por un lado t es igual a 0, y por otro lado, este paréntesis también tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta ya es una solución inmediata, t igual a 0, 0 por el resultado de lo que este paréntesis no nos interesa, porque 0 multiplicado por algo siempre va a dar 0, así que t igual a 0 es solución, 0 segundos, es solución de esta ecuación, y el valor de t que resuelva esta ecuación también es solución. También es solución. Ahora bien, t igual a 0 lo voy a descartar, porque es cuando inicia el salto. Esta ecuación no distingue cuándo inicia o cuándo termina el salto. ¿Sí? Yo lo que quiero es el valor de t para cuando termina el salto. Esta ecuación lo que me dice es el valor de t para cuando la altura vale 0. Y bueno, eso ocurre en dos momentos distintos, que es cuando inicia el salto y cuando termina el salto. Así que t igual a 0 lo descarto, porque yo lo que quiero es el valor de t para cuando termina el salto. Entonces, el valor de t para cuando termina el salto me lo va a dar esta ecuación. Así que bueno, hay que despejar esta ecuación. Pasamos este término sumando para el otro lado y después, bueno, damos vuelta a la ecuación. A igual a b es igual a b igual a a. Después de acá, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar dividiendo el 4,9 metros sobre segundo al cuadrado para el otro lado. 3,76 dividido 4,9 nos da 0,77. Y bueno, acá hay que tener un poco de cuidado con el tema de las unidades. Metros sobre segundo dividido metros sobre segundo al cuadrado. Acá lo desarrollo aparte. Metros sobre segundo dividido metros sobre segundo al cuadrado. Es lo mismo que tener metros sobre segundo por, y doy vuelta esta fracción, me queda segundo al cuadrado sobre metro. Metro con metro se me simplifican. Y este segundo al cuadrado con este segundo me queda en un segundo arriba. Así que el resultado de simplificar estas unidades es segundo. Y está perfecto porque yo lo que estoy calculando es un instante de tiempo, que lo estamos midiendo en segundos. Por lo tanto, el instante en el cual el atleta vuelve a tocar el suelo después de realizar el vuelo, el salto, es de 0,77 segundos. Bien, y con esto terminamos el punto A. Pasemos ahora al punto B. ¿Qué distancia salta en la dirección horizontal? Bueno, el tiempo que tarda en realizar el salto lo calculamos en el punto anterior, que es t es igual a 0,77 segundos. Ese es el tiempo que tarda en realizar el salto. Ahora bien, nosotros lo que necesitamos es calcular la posición en el eje X para ese instante de tiempo. Si bien el punto B nos está pidiendo la distancia termina siendo el módulo del desplazamiento. Y como la posición inicial es 0, posición final menos posición inicial me da directamente la posición final, y como además va a ser positivo, es directamente el módulo, por lo tanto, al fin y al cabo lo que estoy calculando es la distancia. Entonces, nuevamente acá, bueno, la posición inicial es 0, ya lo tenemos, el instante inicial también es 0, ¿sí? Que es cuando disparamos el cronómetro, que es cuando empieza el salto del atleta. Lo único que nos queda por calcular es la velocidad inicial en el eje X. ¿Sí? Bueno, estos son los datos que ya teníamos desde el principio. Entonces, lo que nos queda, lo que nos resta por calcular es la velocidad inicial en el eje X. Nuevamente, para eso necesitamos la rapidez de la velocidad inicial, que era 11 metros sobre segundo, y el ángulo. ¿Sí? El ángulo que forma el vector velocidad inicial con respecto al suelo, que es 20 grados. Recuerden que los ángulos yo los tomo siempre desde el semieje X positivo, sentido antihorario. Bien, entonces con eso estamos en condiciones de calcular la velocidad inicial en el eje X, que es la velocidad inicial, la rapidez, perdón, v sub 0, inicial por el coseno del ángulo. ¿Sí? 11 metros sobre segundo por el coseno de 20 grados, y eso nos da 10,34 metros sobre segundos. Entonces ya tenemos todos los datos para reemplazar en esta ecuación genérica para la posición en el eje X,
la posición inicial en el eje X es 0, el tiempo inicial era 0, y la velocidad inicial en el eje X es 10,34 metros sobre segundo. Lo reemplazamos en esta ecuación general y nos queda este caso particular para nuestro ejercicio. Entonces ahora lo único que hay que hacer es reemplazar el instante en el cual toca el suelo, que es 0,77 segundos, en esta ecuación, y de esa manera obtenemos la posición en la cual el atleta toca el suelo nuevamente, ¿no? Ahora recuerden que esta posición final, si le resto la posición inicial, me da un desplazamiento, pero la posición inicial es 0, así que posición final menos posición inicial directamente me da la posición final. Y a eso, si le aplico el módulo, me da la distancia de ese desplazamiento, ¿no? Pero bueno, como es positivo, ya directamente lo que estoy calculando es la distancia. Así que bueno, reemplazo, me queda que la posición va a ser 10,34 metros sobre segundo por 0,77 segundos. Segundos con segundos se me simplifican. El resultado me va a quedar en metros, que está muy bien porque estoy calculando una posición. Y 10,34 multiplicado por 0,77 me da 7,96 metros. Bueno, ahora pasemos al punto C, que es cuánto tarda en llegar a la altura máxima. En un tiro oblicuo, nosotros alcanzamos, o mejor dicho, el proyectil alcanza la altura máxima cuando la velocidad en el eje Y es igual a 0. Esto lo repito nuevamente, la altura máxima se alcanza cuando la velocidad en el eje Y es igual a 0. Entonces, partiendo de la ecuación general de la velocidad en el eje Y, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el instante para el cual llega a... para cuando alcanza, mejor dicho, esa altura máxima, que es cuando la velocidad se hace 0 en el eje Y. Ahora bien, acá nosotros tenemos que reemplazar, para particularizarlo a este caso, el T sub 0 era 0, que es cuando disparamos el cronómetro, G es la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y el V sub 0 ahí lo habíamos calculado en el punto A. Así que si metemos todos esos valores, esos datos que ya tenemos particularizada la ecuación de la velocidad en el eje Y, y lo único que tenemos que hacer ahora es igualar esta ecuación a 0 y ver para qué instante, ¿sí? La velocidad en el eje Y es igual a 0. Bueno, la ecuación que nos queda en la velocidad en el eje Y es 3,76 metros sobre segundo menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por t. Entonces, esta ecuación la igualamos a 0 y despejamos t. Entonces, bueno, este término que está restando lo paso sumando para el otro lado. Y luego lo que vamos a hacer es el 9,8 metros sobre segundo al cuadrado lo vamos a pasar dividiendo para el otro lado. Entonces nos queda que t es igual a 3,76 metros sobre segundo dividido 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, 3,76 dividido 9,8 nos da 0,38 segundos. Y ahora veamos qué unidades nos queda. Bueno, a ver, nos tiene que quedar segundos, pero vamos a corroborarlo. Metros sobre segundo dividido metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo desarrollo acá. Metros sobre segundo dividido metros sobre segundo al cuadrado es igual a metros sobre segundo por segundo al cuadrado sobre metro. Metros con metros se me simplifica y segundo con segundo al cuadrado me queda segundos arriba, ¿no? Lo que sería en el numerador. Entonces, está muy bien porque estamos calculando un instante de tiempo. Así que el resultado final es t igual a 0,38 segundos y este es el instante en el cual el atleta llega a la altura máxima. Bueno, y ahora pasemos al punto D, que lo que tenemos que hacer es calcular la altura máxima que alcanza el atleta. Bueno, nosotros ya sabemos, por el punto anterior, que va a llegar a la altura máxima cuando t es igual a 0,38 segundos. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a la ecuación de la posición en el eje Y, que es esta, que ya la habíamos calculado en algún punto anterior. Y lo que vamos a hacer es reemplazar t por 0,38 segundos, que es el instante en el cual llega a esa altura máxima. Así que lo único que hay que hacer es, en esta formulita, expresión, para la posición en el eje Y, reemplazamos t por 0,38 segundos. Así que bueno, donde dice t, reemplazo por 0,38 segundos. Y haciendo todas las cuentas, acá fíjense que 0,38 segundos cuando lo elevo al cuadrado, se eleva al cuadrado tanto el 0,38 como el segundo, ¿sí? Ojo con eso. Tanto el 0,38 como el segundo se elevan al cuadrado. Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se me simplifican.
4,9 por 0,14. 0,14 es 0,38 al cuadrado. Entonces 4,9 por 0,14 me da 0,71. Previamente habíamos hecho 3,76 multiplicado por 0,38, que eso me da 1,43. Segundo con segundo también se me simplifican. Bueno, me termina quedando 1,43 metros menos 0,71 metros, y esto me da 0,72 metros. Así que esta es la altura máxima que alcanza el atleta cuando realiza el salto en largo. Perdón. Bueno, y por último, teníamos que obtener la ecuación de la trayectoria del atleta. Bien, entonces, acá lo que hay que hacer es obtener una ecuación que me vincule la y con la x y que no dependa del tiempo t. No tiene que depender del tiempo t. Entonces, nosotros habíamos calculado la ecuación de la posición en el eje x, que era, si se acuerdan, 10,34 metros sobre segundo por t. Entonces lo que vamos a hacer es despejar t, y lo que obtenemos es que t es igual a x sobre 10,34 metros sobre segundo, ¿sí? O sea que este factor 10,34 metros sobre segundo lo pasé dividiendo para el otro lado. Bien, bueno, y después lo que tengo que hacer es esta expresión lo voy a reemplazar en la ecuación de la posición en el eje y, que bueno, lo tenemos acá. Entonces donde dice t, voy a reemplazar por x dividido 10,34 metros sobre segundo. Entonces me va a quedar y igual a 3,76 metros sobre segundo por, donde tenía t, pongo x sobre 10,34 metros sobre segundo, menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por, y bueno, teníamos t al cuadrado, así que va a ir x sobre 10,34 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, acá ya algunas cosas puedo ir simplificando. Metros sobre segundo, con este metro sobre segundo lo simplifico, y puedo realizar esta división. 3,76 dividido 10,34, esto me va a dar 0,36, así que acá ya tengo un primer término que es 0,36x. Y voy a desarrollar este cuadrado, me queda x cuadrado sobre 10,34 al cuadrado, metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Ojo, porque el cuadrado afecta a todo. 10,34 al cuadrado me da 106,92 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, y 4,9 dividido 106,92, esto me da 0,046. Y lo que nos quedaría por ver es que metro sobre segundo al cuadrado dividido metro cuadrado sobre segundo al cuadrado es 1 sobre metro. Entonces, metro sobre segundo al cuadrado dividido metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Dividir por esta fracción es lo mismo que multiplicar por la fracción, pero dado vuelta, ¿no? O sea, metro sobre segundo al cuadrado por segundo al cuadrado sobre metro cuadrado. Este metro con este cuadrado se me va, entonces me queda un metro en el denominador, y segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se me simplifica, por tanto lo que me queda es 1 sobre metro. Entonces el resultado final es esta ecuación para la trayectoria, que es 0,36x menos 0,046 1 sobre metro por x al cuadrado. Fijémonos que este 1 sobre metro está perfecto que esté acá, porque cuando reemplacemos la x por alguna posición en el eje x, que va a estar dado en metros, me va a aparecer un metro cuadrado, que simplificado con este metro me queda metros, ¿sí? Y acá no tengo nada porque ya la x viene, la posición en x ya viene también con un metro. Entonces, el resultado final me va a dar, cuando yo reemplace la x por alguna posición en el eje x, por ejemplo 2 metros, 3 metros, el resultado final me va a quedar la coordenada en y de la posición también en metros. Bien. Bueno, y con esto damos por finalizado este ejercicio de tiro oblicuo.